Sí. Volvemos para que nos oigan bien, entonces. Entonces, de vez en cuando, le decía a Consuelo, pon música del Renacimiento, español. Y burgalés. Ah, es burgalés. Claro. Fíjate. Hemos escuchado a Antonio ¿Cómo erais? ¿Cómo éramos? Hemos escuchado a Antonio Pues de Cabezón. eso es lo más grande. Es lo más grande. Es lo más grande del Renacimiento. De la música española casi lo más grande. Para mí lo más grande. Y bueno, pues fue nuestro alimento, uno de nuestros alimentos. Oye, ¿y cómo es posible que un ciego pueda hacer esta música? Era ciego. Antonio de Cabezón era ciego. Ah, sí, ¿eh? Casi de nacimiento. Casi de nacimiento. Pues porque lo tenía a Dios muy cerca. A Dios estaba entonces muy cerca de las personas. Él estaba muy cerca, no Sí. solo de la reina, como dices, sino Claro, muy cerca. claro. Bueno, vamos con nuestro tema entonces, Renacimiento y mundo griego, dos Sí. elementos fundamentales en tu obra, en tu escultura. ¿Con cuál nos quedamos o qué cogemos de cada cual? Vamos a ver. ¿Estamos hablando de las puertas o así en general? Sí, de las puertas, pero ahora aterrizamos con las puertas. Sí. Hay que decir que el arte de nuestra época se ha hecho fuera del encargo. Casi todo está hecho fuera del encargo. Desde los impresionistas se decidió la libertad. No había nadie que nos mandara. Pero existe el encargo, sigue el encargo. Y el encargo a veces es muy tentador. Cuando don Fidel me habló de hacer las puertas de Burgos, pues fue una cosa verdaderamente extraordinaria. Pero yo nunca había hecho nada en ese terreno. Yo había trabajado por mucho, porque claro, todo esto ocurrió hace 6 años. Ha sido un viaje de 6 años. Pues lo pensé un tiempo, porque ¿por dónde sales? ¿Cómo se hace? Porque el artista antiguo trabajaba subiendo un escalón sobre el artista anterior. Pero en el mundo moderno, el arte religioso ha quedado tan atrás. Lo que verdaderamente para mí puede ser valioso y en donde te puedes apoyar, que ya no es tu época, se sale de tu época. Entonces, reconstruir un lenguaje religioso que nos hable a nosotros, que sea respetuoso, que se pueda colocar en Burgos. Por eso han surgido muchos problemas. Y entonces, después de concluir... Pues era una aventura muy maravillosa, muy apasionante, pero muy difícil. A mí me parece un milagro lo que se ha conseguido. Y lo han hecho ellos, Consuelo y su grupo, el grupo de amigos de la Facultad de Bellas Artes. Yo me asombra, porque yo, ¿qué he hecho ahí? Ajá. Lo digo de verdad, ¿eh? De repente me llamaba Consuelo y había allí una figura que partía de un dibujo que había hecho de mi hija María, pero que es que era la Virgen. ¿Cómo lo hicieron eso? Yo no lo sé. ¿Cómo lo hicisteis? Porque es una cosa impresionante. Eso y la cabeza de Dios, de verdad, que es algo verdaderamente llamativo en este relieve. Todo empezó a la vuelta de la charla con don Fidel y con Gonzalo. Sí, no con Gonzalo, con Gonzalo. Vosotros dos estabais juntos cuando me contasteis la posibilidad, vamos, el hacer las puertas. A la vuelta venía un pintor que yo estimo muchísimo, que se llama Sabater de apellido, se llama Juan Carlos Sabater. Y yo digo, bueno, ¿y qué os parece a vosotros? ¿Creéis posible que esto se pueda hacer? Y bueno, pues es que era para dudarlo. Y Juan Carlos me habló de un jardín. Fue Juan Carlos el que me habló de un jardín. Y en principio, la primera vuelta, el primer apoyo, el primer paso
fue pensar en un jardín, el jardín sagrado. El jardín sagrado. Ese jardín poco a poco se fue llenando de presencias. Esas presencias fueron surgiendo, en algún caso, lo de la imagen de la Virgen, yo ni me enteré, yo no sé, lo decidisteis vosotros, porque el niño fui yo. Y bueno, hay cosas que yo iba diciendo y cosas que yo iba haciendo en un momento determinado, pero ellos han hecho un trabajo verdaderamente extraordinario. Hemos trabajado todos juntos, incluidos los fundidores, como la gente del Renacimiento, la gente de otra época, echando el resto, con todas las dificultades y muchas cosas en contra, pero a favor estaba algo que a mí me parecía muy importante, y es que en la historia de la humanidad todo lo mejor ha sido para los dioses, no para el nuestro, ha sido para los dioses. Hay toda la obra admirable de los museos, todo lo que llena el arte, de la música, la arquitectura, la escultura, la pintura, es que todo es maravilloso desde el principio, desde la más remota antigüedad. Todo estaba para los dioses, pero eso se acabó, porque el artista de nuestra época no habla de los dioses ya, habla de él y del mundo visible. Y entonces situarte otra vez en el espacio sagrado, a mí me ha parecido algo precioso, verdaderamente, precioso. Y bueno, ha salido algo. Ha salido algo. O sea que hemos devuelto la creación a su lugar, la obra a su lugar. No ser algo narcisista, como Pues, a veces ocurre, sino a su lugar, al lugar del don o del regalo. En el comienzo yo hablaba con Consuelo y decía, mira, hay un artista francés que se llama Puig de Chavannes, que es de la época de los impresionistas, cuando los impresionistas estaban haciendo prostitutas, mujeres planchando, chicas en el río, desnudos, todo eso. Él estaba haciendo un mundo que no existía, no era el mundo real, era un mundo completamente ideal. Hacía el bosque sagrado, por ejemplo, y lo llenaba de unas figuras de mujeres o de hombres que para mí equivalía a lo religioso, que no se hacía ya en ese momento. No se hacía, porque yo pienso que después de Goya se hace muy poco arte religioso que a mí me parezca muy interesante. En la música no, pero en la pintura y en la escultura sí. O sea que... Y le hablaba de Puig de Chavannes. Sí. Y yo pienso que fue como una promesa de algo, el pensar en este gran artista francés. Que ha logrado un auténtico milagro. Ayer don Luis Mayo nos hablaba del concepto de milagro, que es tan importante para usted, pues el devolver. Mira, esos milagros se han dado desde que el hombre tenía lo mínimo para poder trabajar, y se ha dado el milagro del arte. No sabes en qué consiste, pero se da, se sigue dando. Pero sobre todo hacerlo cotidiano, convertirlo en símbolo y hacerlo de vuelta a su espacio-lugar. De estas tres puertas, dos de ellas, la primera y la segunda, las dos más pequeñas, hablan de lo que podías ver en un jardín en un momento determinado. Es decir, hay una chica joven, pues que es muy espiritual, con unas azucenas al lado, con unos pájaros que vuelan, hacen una onda, lejanos. Eso lo puedes ver, en la vida lo puedes ver. Si eres un poco sensible, lo percibes fácilmente. Y en el otro, el niño surgió sobre la marcha. En principio iba a ser solamente el árbol. En principio yo pensaba que a lo mejor unos relieves bien hechos del jardín, de un jardín, podía ser una hermosa decoración para una puerta. Entonces, esas figuras que fueron apareciendo fueron enriqueciendo y complicando muchísimo todo nuestro recorrido, todo este camino que hemos hecho. Vamos a centrarnos un momento en esa primera puerta, la puerta de la Virgen o la puerta de la Anunciación. Sí. ¿A quién está mirando esa Virgen?
¿A quién está mirando? Yo pienso que el arte se hace, todo el arte religioso se ha hecho para los espectadores. Yo creo que está mirando a la persona que está delante en ese momento. Y desde esa mirada que nos transmite la Virgen, ¿es posible hablar de puerta del cielo? ¿La Virgen es una puerta del cielo? ¿O esa puerta nos puede llevar a ese concepto de puerta del cielo? Yo eso no lo pienso. Mira, para mí era muy importante hacer algo que emocionalmente tuviera dignidad y que fuera un buen trabajo escultórico, porque no se habla del buen trabajo escultórico, y para mí era lo más importante de todo. Que transmitiera algo emocional desde la expresión de nuestra religión, pero que fueran unas buenas esculturas. Las grandes esculturas antiguas, ahora que ya no creemos en aquellos dioses, nos asombran porque son unas grandes esculturas. Fidias es un escultor maravilloso, el mejor del mundo. Sí. Ya no nos importa si hacía a las tres... a las Parcas o hacía al río Cefixos o a quien fuera, no lo sé. Vemos las esculturas como lo que son, como esculturas. Vemos la Venus de Milo como una escultura abstracta además. Abstracta. O sea, lo que podemos destacar sobre todo es la belleza de la escultura y sobre todo... Es lo emocional de la forma escultórica, lo mismo que es lo emocional de la música, porque esa música de Cabezón, al cabo de 4 o 5 siglos, nos sigue resultando nos excita tanto, nos resulta tan extraordinaria. ¿Por qué se hacían esas danzas, esa música para bailar tan impresionante que habla Jorge Manrique de ella en lo que hace sobre su padre, la muerte de su padre? La muerte de su padre, o sea, que nos mueve no solo el corazón, sino la emoción. Habla de los que bailaban. Vamos a pasar a la puerta del niño. La puerta de la Virgen, la mirada es desde arriba. Y la del niño es un... Yo pienso que he hecho todo a la española, manejando lo que conozco. El niño es un hijo de María. Sí. María, en el relieve, pues figura la Virgen. El Dios es un invento, verdaderamente. Es un invento nuestro. Lo hemos inventado. ¿De dónde ha salido? Pues no lo sé de dónde ha salido. ¿Pero aparece o se esconde entonces ese Dios? No, no aparece, hombre, está delante. Eso, está patente. Sí, es la figura mayor, es el corazón del trabajo, es el centro del trabajo. La figura de Eva es una nieta, la figura de Adán es un hijo de Consuelo. Todo es así. Todos los árboles, todas las imágenes del jardín, se puede decir que han partido más o menos transformados del jardín de la casa donde vivo. Pero ese niño volviendo... ¿Burgos está ahí? Sí, Burgos está en el fondo. Sí. Ya nos lo ha demostrado Consuelo. Claro, sí. Pero sobre todo es ese niño que le gusta tanto, que es su nieto, como dice... Pues iba a ser en principio el árbol nada más, un membrillero. Nos parecía que podía ser suficiente, junto con el jardín. Y había una fotografía, yo tengo en la casa fotografías de nosotros, de la gente que yo quiero, de la gente que me importa. Fotografías hechas por nosotros, sin mayor importancia. Sí. Y vi una fotografía de Andrés, de mi nieto Andrés. Y yo pensé, pero si es que este niño lo colocas ahí, delante del membrillero, y es el niño Jesucristo. Sin duda. ¿Por qué no? Velázquez trabajaba así. Y después... Velázquez trabajaba así. ¿Quiénes son las purísimas, su mujer? Los italianos daban más vueltas a las cosas, porque les mueve más una estética de los sentimientos. Pero nosotros hacemos un trabajo, siempre lo hemos hecho, en los mejores momentos, muy paralelo a cómo transcurre la vida, muy cercano a la vida que se vive. Y de eso hemos hecho lo sagrado. Pero ahí
Tiene, ya que nos ha mencionado a Velázquez, tiene usted un guiño con Leonardo da Vinci y su Santa Sí, Ana, porque claro. la inclusión de Santa Ana y Claro. también de nuevo la Virgen, Claro, ¿eso entonces sí, cómo sí. surge? ¿Cómo sustituyen al membrillo, como dice? Yo hablé en principio de Puig de Chavarri. Yo creo que fue un poco como una cosa que nos podía apoyar, nos podía ayudar, porque estaba muy cerca en la época nosotros. Es que Velázquez está muy lejos y Leonardo más lejos todavía. Pero sobre la marcha hubo dos imágenes que estuvieron siempre con nosotros en nuestro trabajo. Yo las colocaba allí siempre, no podía estar sin ellas. Una era la educación de la Virgen por su madre, de Velázquez. Es un Velázquez que hizo en Sevilla pues, cuando tenía 18 años o así. Y es como si entras en una casa de Sevilla de la época. Con eso, con esa imagen hace algo que tiene que ver con lo sagrado. Eso no lo hace más que el español. Y el otro, pues, es la elevación que consigue Leonardo, colocando a la Virgen y Santana con el niño, allí al fondo, en unas montañas, unas cordilleras, donde es imposible que estuvieran esas personas. Eso es un invento del cerebro de Leonardo. Sin duda. El cerebro. Y bueno, pues es que ahí está, esas dos cosas a mí me parecían muy estimulantes y era un placer verlas, lo primero, y una ayuda encontrarse con eso. ¿Y la sustitución del cordero por las espigas, eso cómo surge? ¿Del cordero por las espigas? El cordero de Leonardo por las espigas. En la fotografía, mi nieto está con una manguera, regando. Entonces la manguera, pues no sé. No, es fácil, sí. O sea, las espigas es la continuación. Sí, a mí me parece de todas maneras que todo esto es la parte menor. Lo difícil es hacer con todo ese material, hacer unos relieves interesantes, hacerlos, fundirlos, acabarlos. Ha sido de verdad un trabajo que hemos hecho todos lo que hemos podido y más de lo que hemos podido. Sí. Bueno, vamos con la puerta central, la famosa puerta que ha costado tanto. Claro. ¿Está acabada la puerta? Vamos a ver, está acabada. Ya no podíamos más. En la fundición ya no podíamos más, yo estaba completamente avergonzado de la lata que hemos dado, sobre todo con esa puerta. Porque en el comienzo queríamos cumplir el plazo que se prometía, una fecha que había como un año después o un año y medio después. Y bueno, durante un tiempo eso pesó mucho, porque hizo precipitarnos en el método de trabajo y llegaban a la fundición a lo mejor unos prototipos que no estaban muy acabados. Había que acabarlos en la cera, que era muy complicado. Había que acabarlos en el bronce, que era dificilísimo. Pero el prototipo de la puerta central justamente fue perfecto. Fue maravilloso. Era una maravilla verlo. Y ahí, pues, la dificultad surgió de materializar en bronce ese relieve de ese tamaño. Fue muy complicado, realmente muy complicado. Sí. Es una puerta que nos habla del Génesis creación, pero hay mucho del cantar de los cantares en esa puerta. Hay mucho del amor de Dios. Sí, yo pienso que en nosotros está todo lo anterior, de una manera clara o de una manera más confusa, pero todo lo anterior está en nosotros. Nosotros somos todo lo anterior. Detrás de ti están tus abuelos, pero detrás de tus abuelos están... ¿Hasta dónde llegas? Hacia atrás. Todo eso está en nosotros. Entonces, pues, no sé de qué estamos hablando. Y esa imagen de ese Dios que se esconde, que aparece, que cuando lo veamos puesto en su lugar, en el lugar que esperamos todos, que va a ser un impacto, ¿cómo te imaginas eso? El Dios que aparece a lo lejos, pero que se va escondiendo a medida que nos vamos acercando. Eso fue una solución de Consuelo y sus compañeros.
Un día me llamó Consuelo y me dice, ¿qué te parece esto? Y digo, hombre, pero si esto es un milagro. ¿Cómo hicisteis? No me lo has explicado. ¿Eh? Fue así, ¿eh? Fue así. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Don Antonio, si tuviéramos que poner un título a esa puerta, ¿cómo la titularía usted? Hombre, yo creo que es la creación. La creación. Sí, sí, es la única puerta en donde el tema religioso se evidencia. Ahí no es la vida cotidiana para nada. Todo es imposible. Eso no lo vas a encontrar nunca por ningún sitio. Eso lo hemos creado nosotros. Esa fusión de la tierra, Sí, del mar, de las personas. Sí, es la única imagen de verdad religiosa. Claramente religiosa. Imposible de ver en la vida cotidiana. Eso no está en la vida cotidiana. Y ahí está lo verdaderamente impresionante. Eso está dando amparo a las tres puertas. Me llama la atención Adán y Eva, los dos jóvenes Sí, que aparecen. claro. Háblanos de ellos. ¿Cómo llegas a ese concepto de ese Adán y ese Eva, jóvenes, vestidos? Pero si es que, mira, han sido 6 años, yo no me acuerdo de todo. 6 años, madre mía, 6 años. Parece imposible, ya está acabado. Sí. ¿Cómo se ha llegado? Yo pienso, Consuelo, que la cabeza de Dios estaba desde el principio, ¿verdad? Estaba desde el principio. Estaba desde el principio la cabeza de Dios y la figura de la Virgen adolescente. Eso estaba desde el principio. Estaba de una forma que fuera el centro de todo. Hay que pensar que la figura de Dios, del Dios Padre, del viejo Dios, los judíos no lo representan. Lo representan ya los cristianos. Solo. Entonces, hay muy poca experiencia. En eso nos ha dado mucha libertad, porque Cristo está ya muy construido, la Virgen también, sobre todo Cristo está muy construido. Pero, ¿cómo se ha hecho a Dios? Hay un recorrido muy corto de esa imagen. Sí. Lo hace Masaccio, que lo sostiene a la cruz. Sí. Sostiene a Cristo en la cruz. Lo hace Miguel Ángel muchas veces en la creación. No lo hace muy bien. No lo hace muy bien. En el juicio final no lo pone. No está. Entonces, eso nos ha dado mucha libertad. Yo le decía a Consuelo, a mí me parece que va a ser lo más fácil de todo. Y ha sido lo más fácil de todo, yo creo. Esa relación que porque es muy claro que tiene que ser un misterio. Es muy claro eso. Sobre todo quizá esa relación además que se establece entre Dios, la creación, es decir, los peces, los árboles y después el hombre. Todo eso lo hicieron ellos. Si es que de repente miraba, llegaba y alguien, en fin, el grupo de Consuelo, había hecho toda esa combinación. Sí, es increíble cómo está hecho de bien. Es una obra coral. Ha mezclado la tierra con el mar, con todo. Y todo se mueve de una forma armoniosa, que es lo verdaderamente difícil. Porque es un milagro. Se está hablando de un milagro. Entonces todo es posible. Estupendo. Sí. Vamos concluyendo. ¿Te las imaginas puestas en su lugar? El lugar para el que han sido destinadas. ¿Cómo te las imaginas? Pues mira, a lo mejor se ven peor que ahora, pero yo pienso que si forman parte de la piel de la catedral van a tener más sentido que si son una pieza de un museo. No están pesadas para un museo, están pesadas para que se vean en la calle. Ese lugar de la calle se ha perdido. Antes era el lugar donde estaban todas las cosas. Estaban los templos, la pintura, las esculturas, la música, la arquitectura. Todo estaba para que lo vieran las personas. Ahora todo se mete dentro, porque el hombre está hablando de cosas muy íntimas que no le conciernen más que a él. Entonces, cuando ya se habla de este tema, de la religión, debe estar
donde están los creyentes. Surgió el problema que tú conoces, lo conocerás mejor que yo. Yo no he querido nunca entrar ahí. Y eso ha sido un buen motivo para seguir el trabajo y para hacer un buen trabajo. Ya no quedaba de bueno más que el trabajo. Nos lo habían pagado. Claro. Había que hacerlo bien. Por supuesto. ¿O no? ¿Eh? Sí. Pues ya está. Haced lo que queráis. Muy bien. O lo que podáis. Ya duda. está. No os preocupéis. Eso a mí no me preocupa absolutamente nada. Yo mañana me vuelvo a Madrid y sigo con mi trabajo. Todos vamos a seguir con nuestro trabajo. Estupendo. Ahí está lo que hemos hecho. Si se coloca, yo creo que mejor que las puertas de madera va a ser. Esas puertas de madera que hay. Bravo. Pero que si no se colocan no se va a hundir el mundo. Ahora tenemos unos problemas encima tan grandes que eso no es nada. El trabajo ya lo hemos hecho. Aquí está. Muy bien. Para concluir, cuando mañana los burgaleses y todos los que vienen de fuera, que viene mucha gente, tanto mañana como pasado, se encuentren con esas puertas en el museo, que no las ha visto nadie más que algunos hasta ahora, ese grupo de empresarios que ha estado esta tarde, ¿qué piensas que va a decir? ¿Cómo las van a coger? Mira, ahora puedes decir lo que quieras. Sí. Y decirlo con sinceridad y apoyándote en unos criterios. No hay una forma de medir las cosas. En la antigüedad había unos criterios comunes. Cada época ha tenido los suyos. El que lo hacía mejor, más grande, con una técnica mejor, era el mejor. ¿Qué es ahora lo mejor? No, yo no lo sé. Mira, hemos trabajado con la mejor voluntad. Si yo tuviera que hablar qué medida tiene como mérito, yo no lo sé qué medida tiene como mérito. Todo lo que estamos haciendo ahora, pues no lo sé. Hay una exposición en Madrid de Paul Klee y de Picasso. Hay una exposición de Matisse. Es un arte tan sumamente individual. Lo que se nos pide es que expresemos algo que nos concierna de una manera profunda. Hablar de ti, sobre todo. Y la religión es lo contrario, es hablar de algo que es mayor que nosotros. Entonces es un momento difícil, es difícil. Quizá eso conecta, y así que es la última pregunta. Lo que es muy importante es que la escultura sea buena. Eso debe de estar por encima de todo. Que la escultura sea buena, que esas cabezas estén bien modeladas, que se compongan bien y que tengan emoción, pero a lo mejor no se combina bien con la catedral, yo qué sé. No lo sé. Uno de tus empeños, y es quizá la firma ese "y vio Dios que todo era bueno". Sí, claro. ¿Eso es un sueño? ¿Eso es un sello de identidad? ¿Qué significa exactamente para ti? Dios dijo eso, pero se equivocó. Y está bien decirlo porque lo dijo él. Y luego ese pequeño símbolo que está abajo del cordero y la serpiente, somos nosotros. Bueno, pues creo que con este final, don Antonio, muchísimas gracias por todo el auditorio.